¿no? Me parece perfecto. Así se hace más activa la clase, porque si no es un Sí, poco obvio. aburrida. Ujú. Sí, 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 perfecto. No, Acá igual me le dice salió bien Facundo que la no tiene clase. cámara. Bueno, Es difícil de no hay comprobar. problema. Es difícil de comprobar. Qué les parece a ustedes? ¿Cómo haríamos vamos a hacer un debate antes de empezar la clase y 45 en punto? ¿Cómo haríamos Mm. para verificar si Facundo tiene o no tiene cámara? ¿Qué deberíamos hacer? Falta Juan en este debate. ¿Por qué falta Juan? No, digo, y el resto de los profesores, y Mendoza. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para verificar si Facundo tiene cámara o no tiene cámara? No se me ocurre cómo arrancar Hablar este por debate. micrófono. Pasa que tengo el cuarto patas arriba. Ah, mirá cómo cambió. Ya no es que no tenga, sino que tiene un problema de orden en el cuarto. Bueno, eso No puede pasa. ser. En plena pandemia tener un problema de orden en el cuarto no puede ser. No puede ser. No puede ser. Si estamos todos ordenados. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Ya son casi 45, nos faltan unos minutitos. Hoy me preguntaron por el chat si sabemos cuándo es el parcial. Todavía no tenemos, todavía no tenemos fecha para el parcial, pero sí hemos hablado de la modalidad del parcial con los profesores, y la modalidad del parcial va a ser similar a a la que acabamos de tomar, pero probablemente sí el recuperatorio sea oral por Zoom. ¿eh? Bien. Así que bueno, eso es lo que estamos pensando. Igualmente se van a enterar con la debida anticipación, así que no se preocupen. Bueno, 38 participantes en este grupo, así que muy bien. Ujú. Eh, bueno, vamos a empezar eh, a- vamos a empezar la clase continuando un poquito eh, con antijuridicidad, que es lo que habíamos hablado la clase pasada. Habíamos comenzado con la unidad 13. Una alumna me preguntó, Kofler, a través del aula virtual, qué bibliografía yo les recomendaba por este tema. Bueno, todos los libros de derecho penal de la parte general se pueden utilizar. A mí en este punto me gusta el manual de Basigalupo, Ah, pero esto no soy. quiere, pero esto no quiere decir que sea una bibliografía obligatoria. El manual de Basigalupo lo trata bien, este tema, pero cualquier texto es viable. ¿eh? En cualquier texto ustedes pueden encontrar el material. Bueno, como decíamos la clase pasada, la antijuridicidad es lo contrario a derecho, y hay algunos principios que rigen en materia de antijuridicidad que tienen consecuencias sobre todo el ordenamiento jurídico. Es lo contrario a todo el derecho, no al derecho penal. Y eso nosotros lo vamos a ver cuando observemos algunas causas de justificación que remiten a la totalidad del ordenamiento jurídico y que se encuentran también en otras partes del ordenamiento jurídico, no solamente en el Código Penal. Me refiero concretamente al cumplimiento del deber y al ejercicio legítimo de un derecho, que son causas de justificación que se encuentran previstas en el artículo 34 del Código Penal. Para ser más exacto, 34, inciso cuarto del Código Penal. Pero si ustedes leen el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, van a observar que también estas causas de justificación las encontramos en el Código Civil y Comercial de la Nación, lo cual ratifica este criterio
de unidad del ordenamiento jurídico. Fíjense el 1718 del Código Civil establece que está justificado el hecho que cause un daño cuando hay ejercicio regular de un derecho, legítima defensa o estado de necesidad. Incisos A, B y C. El ejercicio regular de un derecho es una causa de justificación del derecho civil similar al cumplimiento del deber o al ejercicio legítimo de un derecho del artículo 34, inciso cuarto del Código Penal. A diferencia del Código Penal, el Código Civil define la antijuridicidad como cualquier acción u omisión que causa un daño a otro, en tanto y en cuanto no esté justificado. Acción o omisión que causa un daño. Es decir, el requisito para que haya antijuridicidad es la causación de un daño, que no está justificada. Y cuando se justifica para el Código Civil, en estos tres casos, y también en otros casos que vamos a ir viendo, nosotros desde la óptica del derecho penal, pero quiero que ustedes tengan este paralelo con el derecho civil, porque estamos hablando siempre de la unidad del ordenamiento jurídico. Y este principio de unidad del ordenamiento jurídico surge cuando más adelante, en los capítulos, en la sección 11 del título quinto del libro tercero, se regulan las acciones civiles y penales. Y van a ver cómo allí se requiere un respeto mutuo de lo que pasa en sede civil y sede penal para evitar lo que se llama strepitus fori, estrépito en el foro, o escándalo jurídico, que es exactamente lo mismo. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien. Ninguna pregunta. ¿Para qué sirve todo esto? Es decir, Profe. Sí, Facundo. Sí, los artículos del Código Civil que enumeran la diferencia, que describen la diferencia entre acción civil y acción penal, ¿los tiene? Sí. Se los subí justamente al aula virtual, pero son los artículos Perdón, no los vi. 1774 a 1780 del Código Civil y Comercial, del nuevo Código Civil y Comercial. Yo les diría que Muchas gracias. todos estos, es decir, a partir del artículo 1716 al 1736, son artículos, todos estos artículos son importantes y tienen incidencia en la cuestión de la responsabilidad. De la responsabilidad que surge de un hecho ilícito. Antiguamente se llamaba a este tipo de responsabilidad extracontractual, para diferenciarla de la responsabilidad que surgía de los contratos o de los hechos no ilícitos, sino de los meros incumplimientos contractuales. Acá la responsabilidad es de los hechos que son ilícitos, también denominada responsabilidad que surge de los delitos, y antiguamente se hablaba de cuasi delito cuando el hecho ilícito no era típico penalmente. Bien. Bueno, les comentaba para qué sirve todo esto. ¿Para qué sirve todo esto? Bueno, sirve para, en primer lugar, afirmar la posibilidad de imputación de las conductas ilícitas. ¿Qué significa esto?
significa que para poder avanzar hacia una condena, para poder aplicar la sanción penal, que es específica del derecho penal, que es la pena, que nosotros ya estudiamos, se requiere afirmar que ha habido una acción o una omisión exigible por la ley. Aquí no es como en el derecho civil que cualquier acción o cualquier omisión que cause un daño, no. Tiene que ser una acción, una omisión tipificada. Es decir, acción u omisión típica. Acción típica. Antijurídica. Y acá es lo que estamos, en este punto estamos. Antijurídica y culpable. Y en este punto estamos, en la antijuridicidad. Si bien algunos autores, inclusive los autores del Código Civil y Comercial, establecen que hay una antijuridicidad distinta en el derecho civil que en el derecho penal, en realidad del comentario realizado por los doctores Caramelo y Picasso a todo este régimen, lo que surge es que es distinto no la situación de antijuridicidad única para todo el derecho, sino que es distinto el modo de evaluar la antijuridicidad en el sistema civil y en el sistema penal. Nosotros en el derecho penal, a partir del estudio de la teoría del delito, hay un sistema muy riguroso de análisis analítico por los bienes jurídicos que están en juego. Es decir, en tanto y en cuanto en el derecho civil se responde con el patrimonio, en el derecho penal se responde con la libertad. Entonces, el análisis que existe en el derecho penal es más estricto que en el derecho civil, para poder avanzar en la posibilidad de imponer una sanción. Refieren los autores, por ejemplo, refiere Maurach, desde la teoría del derecho penal alemán, que es perfectamente aplicable a nuestra teoría, porque es en última instancia teoría jurídica, que el juicio de antijuridicidad es en realidad anterior al juicio de tipicidad. Esto explica quizás esta distinción entre antijuridicidad civil y antijuridicidad penal, que en realidad hay una sola antijuridicidad, no hay dos tipos de antijuridicidad. Pero muchas veces lo que existe es una confusión en la terminología. Los autores civilistas dicen que la antijuridicidad civil es distinta porque puede haber antijuridicidad en sede civil aun cuando no haya tipicidad del ilícito en sede penal. Maurach lo que establece es que el acto es antijurídico tanto para el derecho civil como para el derecho penal. Lo que no existe es tipicidad penal. Nosotros los penalistas esto lo entendemos claramente, porque siempre el primer juicio que hacemos para poder avanzar en la imputación penal es si la acción es típica. Si no hay tipicidad penal, no hay ninguna posibilidad de avanzar en un juicio criminal. Lo primero que un juez penal hace, lo primero que hace un fiscal penal y un defensor penal, es observar si hay tipicidad. Si no hay tipicidad, no hay posibilidad ninguna de avanzar en el derecho penal. La conducta será
antijurídica civilmente, pero no será típica penalmente. Ejemplos de estos, como decíamos la clase pasada, hay muchos, pero quizás el ejemplo más habitual es el de los hechos de tránsito. Un hecho de tránsito que no genera lesiones no tiene ninguna relevancia penal, y sí tiene relevancia civil. Es antijurídico de un punto de vista civil. Una persona que en estado de ebriedad choca y daña severamente un año, o realiza cualquier tipo de daño, o viaja a excesiva velocidad, pero no causa lesiones en otro, no configura ninguna tipicidad penal, no hay delito penal, pero sí hay un hecho antijurídico desde el punto de vista civil y hay un deber de resarcir de uno hacia otro, es decir, que esto genera obligaciones de resarcimiento, ¿eh? Pero no hay conducta criminal alguna. Por eso Profe, el juicio, por eso dicen los autores que el juicio de antijuridicidad es fenomenológicamente anterior al juicio de tipicidad. La clase pasada yo les marqué algunos principios que hacen a la teoría general de la antijuridicidad. Uno de estos principios es justamente, y es el principio fundamental, es el principio de unidad del ordenamiento jurídico. Las acciones son conforme a derecho o contrarias a derecho. El derecho, pese a su bifurcación en distintas especialidades, es uno solo. Aquí, en esto se sigue una lógica aristotélica. Uno de los principios de la lógica aristotélica son los principios de identidad y de no contradicción. Fíjense, por ejemplo, otros casos donde puede no haber ilicitud de tipo penal porque no hay tipicidad. Por ejemplo, una licitación con defectos técnicos puede constituir un ilícito de tipo administrativo, pero no necesariamente esto va a constituir un delito, por ejemplo, de corrupción pública. Otro ejemplo, la ausencia dolosa de pago de una deuda constituye un incumplimiento contractual, pero no necesariamente la infracción típica del delito de estafa o de defraudación. Muchas veces nosotros tenemos la tentación profana de decir que quien no nos ha pagado algo es decir, quien no paga sus deudas es un estafador. No, no es un estafador. Incumple con un contrato. Para que haya estafa tienen que darse otros requisitos típicos. No alcanza. Por eso se distingue en el derecho entre el mero incumplimiento contractual y el delito de defraudación. Son dos cuestiones distintas. En todos estos ejemplos puede afirmarse la antijuridicidad de la conducta, pero no su tipicidad penal. Ahora bien, como decíamos antes, cuando desde el derecho penal se ha establecido, luego de un juicio, la antijuridicidad de un hecho, le está vedado al resto del ordenamiento jurídico su discusión. Esta es una antigua regla que ya estaba prevista en el Código de Vélez, artículo 1101-1102, y hoy se desarrolla de forma más precisa en los artículos 1774-1780 del Código Civil. En la aplicación de este principio de unidad, existe preponderancia del fuero penal para la determinación del hecho, la autoría y la culpabilidad. Es decir, si bien
las acciones civiles y penales son independientes, lo que se establece en el derecho penal puede tener una relevancia decisiva en el derecho civil. Es decir, no puede volverse a discutir el hecho probado en sede penal, ni la autoría de la persona cuando se ha determinado. Y contrariamente, si un juez penal dijo que el hecho no existió, o que una persona no es la autora, pasa exactamente lo mismo. Salvo que se haga aplicación, es decir, en la absolución, de algunos principios del derecho penal que contribuyen a dar mayor certeza al imputado. Bueno, la amplitud, ¿esto por qué? ¿A qué se debe? A la amplitud probatoria que hay en sede penal, a la búsqueda de la verdad real, más allá de la aceptación de la verdad formal y la verdad consensuada en sede penal. No hay una negación de la búsqueda de la verdad real como un paradigma del proceso penal. Y a la aplicación de los principios de inocencia e indubio pro reo, que generan la posibilidad de una reconstrucción del hecho, de la autoría y de la responsabilidad, con una discusión que permite un mejor apego a lo realmente sucedido. Esta es la razón por la cual el derecho criminal tiene preponderancia, es decir, lo que se determina en el fuero criminal tiene preponderancia sobre lo que pueda determinarse en el fuero civil, sin posibilidad de que en el fuero civil se vuelvan a discutir estos temas. A ello debe sumarse que, a diferencia del proceso civil, una de las partes del proceso penal, el Ministerio Público Fiscal, debe siempre procurar la verdad jurídica objetiva. Así, por ejemplo, frente al clamor popular de la condena, el Ministerio Público debe requerir la absolución del imputado si durante el juicio no puede acreditarse su culpabilidad. Debe quedar claro que pese a que se considere lícita la conducta desde el punto de vista de la antijuridicidad, puede subsistir el deber de reparar el daño por otras fuentes que no son el hecho. Ya el artículo 907 del Código Civil establecía la equidad como una fuente del derecho. Así, por ejemplo, la situación de enriquecimiento por parte de quien ejerció una causa de justificación. Así, quien toma el bastón de un tercero para defenderse en el desarrollo de acciones por las cuales es agredido y rompe este bastón, tendría el deber de repararlo, en caso de que pudiese hacerlo, ¿no? Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? Disculpe. A ver, sí. Quería hacer una pregunta. En esos artículos que usted dio del Código Civil, hay un artículo que no lo llego a entender, el 1779, que habla del impedimento de reparación del daño. ¿A qué se refiere? En estos casos, quien es demandado civilmente puede oponer como defensa, es decir, por ejemplo, a una persona es demandada por, ha sido ofendida y es demandada por calumnias, es decir, porque se le ha imputado la realización de un delito, de corrupción, por ejemplo, ¿no es cierto? Corrupción pública. Entonces,
la persona ofendida porque se le imputó un delito de corrupción pública, demanda civilmente a quien le atribuyó este delito. ¿Qué es lo que ocurre? El demandado, en estos casos, tiene derecho a lo que se llama exceptio veritatis, que es la prueba de la verdad del hecho. Supónganse que acompañe la sentencia condenatoria por la cual a una persona se la condena por cohecho, es decir, por haber aceptado una dádiva, cohecho pasivo. En estos casos se rechaza la demanda. Es decir, ¿por qué? Porque se opone es decir, se le da preponderancia a un interés público que es la verdad por sobre el daño que le pudo haber infringido. Es decir, no tiene derecho a defender su honor una persona que ha sido condenada por corrupción. ¿Se entiende? Es decir, esta es la verdad del hecho reputado. Es decir, una persona le dice a otro, vos sos un corrupto. Entonces el otro dice, bueno, te voy a demandar porque esto es una calumnia. El demandado por calumnia dice, miren, la demanda no puede prosperar, acá no hay daño porque este señor es un corrupto, acá está la sentencia, o cometió un hecho de corrupción. Y lo mismo pasa en los delitos contra la vida. Es decir, hay una demanda contra una persona, y bueno, pasa exactamente lo mismo. Impiden la reparación del daño en los delitos contra la vida haber sido coautor o cómplice. Es decir, no puede haber, nadie puede pedir la reparación de un hecho que ha cometido o que ha contribuido a cometer, o que no ha evitado su realización pudiendo hacerlo. Esta persona no tiene derecho a demandar. Supónganse, supónganse que una persona hace un reclamo, una demanda contra otra persona porque considera que ha habido un daño un daño extrapatrimonial contra su mujer, porque bueno, había una cirugía estética, supónganse. Que la mujer de alguien quedó mal por una cirugía estética. Y después esta persona, el marido, no solamente demanda al médico, sino que supónganse que después él ofende a su mujer de alguna manera, es decir, la lastima. Bueno, no tendría derecho, en este caso, a generar una demanda contra el médico, o la mata a la mujer, por ejemplo. O supónganse, si no hay derecho en ese caso, cesa el derecho a pedir. Nadie puede, en estos casos, tener un derecho subjetivo a hacer un reclamo sobre un daño que ha ocasionado. Bien. Vamos a seguir. ¿Quedó claro, Claudia? Sí, sí, perfecto. Bien. Es decir, la regla en el derecho civil, a diferencia del derecho penal,
es que toda acción o omisión que cause un daño genera el deber de reparar o de resarcir. Salvo estos casos que están expresamente previstos en el Código Civil, que son los de 1779, y los casos de ejercicio regular de un derecho, legítima defensa, estado de necesidad, y otros más que también están previstos, consentimiento del interesado, asunción de riesgos por parte de la víctima, no siempre, son todos casos expresamente previstos en el Código Civil que excluyen la posibilidad de resarcimiento, pero no dejan cerrada totalmente la puerta, porque puede haber situaciones de equidad o de enriquecimiento que lleven a la posibilidad, por otras fuentes del derecho, a la reparación, sobre todo la equidad. En cambio, esto no ocurre en la antijuridicidad penal. Cuando no hay tipicidad, no hay posibilidad de avanzar en la aplicación de una sanción penal. En tanto, no importa que haya tipicidad penal para avanzar en la antijuridicidad de tipo civil. Bien. En la clase pasada le decía que de este principio de unidad... Profesor, sí. Profesor, le quiero hacer una consulta, porque no me quedó claro el tema. ¿Quién habla? Del principio. Oscar Cabral. Sí. El principio de la unidad del ordenamiento jurídico, que la antijuridicidad es una sola tanto para el derecho civil como para el derecho penal. Para todo el derecho, no solamente para el derecho civil ni para el derecho penal, sino para todo el derecho. O sea, para todo el ordenamiento jurídico, la antijuridicidad es una sola. Exactamente. Lo que puede variar son las consecuencias jurídicas. Es decir, nosotros frente a hechos antijurídicos, el derecho penal puede no responder porque no hay tipicidad penal. En tanto, el hecho antijurídico no típico puede tener consecuencias civiles. Por eso, como le decía antes, para autores como Maurach, la antijuridicidad es un concepto anterior al de tipicidad. Esto desde el punto de vista fenomenológico. Desde el punto de vista sistemático, es decir, del estudio por parte del operador del sistema de justicia, la tipicidad es un elemento anterior. Es lo que le decía antes. Es decir, el defensor de un imputado en materia penal, ustedes son defensores penales. Lo primero que se van a fijar para defender a una persona es si el hecho es típico. Si no es típico, no va a haber posibilidades de avanzar en el proceso penal. En cambio, si ustedes son defensores civiles de alguien, un cliente los viene a ver por una demanda civil, no se van a fijar si el hecho es típico o no, sino si ha causado daño o no ha causado daño, y si está justificado o no está justificado ese daño, porque siempre hay posibilidad de demandar en sede civil cuando se ha causado un daño. Esto es muy importante y es una de las diferencias quizás más relevantes del nuevo Código Civil y Comercial. Antes, en el sistema de Vélez, se exigía, estábamos hablando del sistema civil, que la antijuridicidad fuese subjetiva, es decir, que estuviese plagada de dolo de culpa. Hoy la antijuridicidad civil
Si bien la antijurídica, el concepto de unidad del ordenamiento jurídico nos lleva a que la antijurídica, bueno, hoy la antijuridicidad civil es objetiva, no se requiere el dolo o la culpa. Cualquiera que ha causado un daño tiene el deber de repararlo. Esto es por el principio de reparación integral del daño. Entonces ustedes como defensores de una demanda, si no van a fijarse si el hecho es típico o no es típico, defensores civiles, van a ver si se ha causado un daño y van a observar algunos otros principios, si el daño está justificado o no, es decir, si ha habido cualquiera de las circunstancias que el Código Civil prevé en estos casos. Bien. Continuemos. Les decía entonces que además del principio de unidad y del principio de unidad del ordenamiento jurídico, se derivan otros principios. Frente al hecho justificado, no se puede anteponer otro hecho justificado. Esto se ve claramente en las causas que excluyen la responsabilidad penal o causas de no punibilidad, donde se establece que no puede. Esto es, por supuesto, creación doctrinaria, no hay un artículo del Código que lo diga, pero esto es admitido pacíficamente en doctrina. No puede oponerse una causa de justificación a otra causa de justificación. Hay una sola causa de justificación. Un hecho no puede ser lícito e ilícito al mismo tiempo. No puede haber oposición de la legítima defensa frente a la legítima defensa. Vamos a poner un ejemplo de esto. Supónganse que una persona es sorprendida con una mujer y llega el marido de esta mujer y agrede a la persona bueno, que estaba en esa situación. ¿Cómo se define la cuestión acá? Uno defiende, el que, digamos, agrede a la persona que está con la mujer, defiende su honra, defiende su honor. El otro defiende su vida. Pero digamos, ¿cuál es la acción lícita y cuál es la acción ilícita en estos casos? ¿Sí? ¿Qué derecho tiene de invocar legítima defensa de su vida la persona que está con la mujer de otro, por ejemplo? Y llega el esposo y encuentra a su mujer con otra persona, o viceversa. No necesariamente tiene que ser un tema de un hombre, puede ser una mujer también que encuentre a su marido con otra y que agreda a la otra. Esto también es bastante común. ¿Cómo lo ven ustedes esto? ¿Cuál es la acción lícita? Ahí tiene que ver con que crea la agresión de forma intencional, porque él lo provocó, digamos. O sea, indirectamente creó una situación de peligro. O sea, la norma de legítima defensa no tiene que ver con esa forma intencional, porque sabes que puede provocar en la otra persona una situación de violencia. Ahí tiene que ver, estaba leyendo un ejemplo parecido, sí, que puede ser relacionado con esa
provocación del daño, digamos. Por ¿Quieres se lo ejemplo, leo? Es parecido al ejemplo. a ver, dale. Dice, no procede la causa de justificación en los siguientes casos. Cuando su autor creó la situación en forma intencional. Por ejemplo, si yo ataco a una persona porque me agredió, esta no puede justificar su agresión en que se estaba defendiendo de la mía, porque la mía está justificada. Perfecto. Perfecto. Exactamente, es decir, uno de los requisitos de la legítima defensa, prevista en el artículo 34, inciso sexto, párrafo C, es que no haya habido provocación por parte de un tercero. En este caso hay provocación por parte de un tercero. Entonces, bueno, son situaciones complejas, donde digamos, sí, sí, Sofía. ¿Sofía? ¿Alguien quería decir algo? Bueno. Acá estoy. Sí, no se te escucha bien. Para mí no hay necesariamente una provocación por parte del tercero, porque por ahí ni siquiera sabía que tiene una pareja y no lo hizo con la necesidad de provocar. Entonces, la pareja que lo encuentra por ahí se tendría que haber enojado con la persona infiel antes que con el tercero que por ahí ni estaba enterado. No es necesariamente una provocación, creo yo. Sí, el tema es cómo lo vive el tercero, ¿no? Es decir, si bien no quiso provocar la situación, pudo haber habido desconocimiento, el tercero se pudo haber sentido afectado. La cuestión es que, para volver sobre el punto que es lo que importa, no puede haber argumento frente a una acción lícita. Es decir, es lícito que haya, digamos, a ver, es decir, tampoco en este caso por ahí no es el mejor ejemplo, porque tampoco sería lícito que alguien agreda a otro en esa situación. Quizás lo que tendrá que hacer es separarse de la mujer, demandarla ante la justicia a los dos por daño. Hoy, fíjense, piensen ustedes que el adulterio no es delito y ni siquiera es causa de invalidez del matrimonio, pero sí puede generar daño extrapatrimonial en cualquiera de los cónyuges. Es decir, una aflicción que es, por supuesto, esto inclusive hay fallos que así lo dicen. Pero en estos casos, por ejemplo, en este caso específicamente, no hay una conducta lícita de parte de quien quiere atacar, como tampoco hay un derecho absoluto a defenderse de parte de quien es agredido. Es un caso un poco extraño. Vamos a poner otro ejemplo, donde quizás esto se vea con mayor claridad. El caso anterior lo vamos a usar para hablar de lo que se llama exceso en la legítima defensa. Profe. Sí. Me gustaría aportar que en el caso que explicó usted, quizás sí hay... Facundo. Sí. Que por ahí sí hay una acción desencadenante, ¿no? De todo el momento. Por ejemplo, ¿se acuerda del caso del médico paraguayo que mató a un ladrón en Buenos Aires? A ver. ¿Se acuerda que el tipo le entró a robar y bueno, después él lo mató, ¿no? Había un tema ahí de exceso en la legítima defensa y todo. Sí, perfecto, me acuerdo. Bueno, pero sin duda hubo una acción que desencadenó todo eso, ¿no? O sea, ¿cómo después se va a atribuir un exceso en la legítima defensa cuando es el delincuente
o sea, esta persona el que se mete a violarle la propiedad privada, a poner en peligro su vida, y, o sea, la vida del médico, y que desencadena toda la situación, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué quiere decir? No, que por ahí este caso es más aplicable a ese desencadenante de toda la situación que viene Claro. después, ¿no? O sea, cómo Sí, alegar, en los dos cómo casos, alegar lo un que tienen exceso en en la común, legítima es defensa bueno cuando sos el desencadenante. es muy bueno el ejemplo, porque en los dos casos hay una situación de, digamos, de acción de un tercero que le quita, digamos, es decir, que enturbia el caso en su pureza, ¿no? Claro, en Este, este caso en particular lo pone en peligro inmediato ya, ujú. o sea, pone en peligro su vida de una forma ya latente, o sea, una amenaza ya inmediata, ¿no? O sea, en el caso del médico. No sé si se Ujú. acuerda, pero fue todo un tema de Sí, discusión. sí, 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 recuerdo bien. Lo que pasa es que ahí es probable, sí, este, había posiciones encontradas en torno a cómo resolver el caso. Si se resolvía como un homicidio simple por parte del médico, o se resolvía como una cuestión de exceso en los medios, o si se resolvía como una situación de legítima defensa. No recuerdo cómo terminó el caso, pero digamos que las posturas que se adoptan en torno a la solución de los casos tienen que ver también con las posturas que hay respecto a los valores que deben priorizarse. Es decir, eh, frente a ciertas circunstancias, no se puede exigir de parte de nadie un actuar, digamos, absolutamente racional, y muy probablemente lo emotivo tenga que ver. Pero quien juzga debe ponerse por sobre esas cuestiones y debe observar desde el punto de vista de la antijuridicidad qué es lo importante para el ordenamiento jurídico y qué es lo más importante. Y si esas acciones están justificadas o pueden no estar justificadas, Bueno, total, pero pueden no estar justificadas desde un punto de vista de la antijuridicidad, es decir, no ser pasibles de una causa de justificación, pero sí de una causal de inculpabilidad. Ustedes piensen que no todo se resuelve con las causales de justificación. Puede ser que una acción no esté justificada, pero sí pueda estar abarcada por una causal de inculpabilidad. Es decir, no se le puede exigir a la persona otra conducta, ¿eh? Por varias circunstancias. Puede ser porque no comprenda la criminalidad del acto, no puede dirigir sus acciones, caso en el cual podrá no ser imputable. Puede existir en el caso un error de prohibición indirecto invencible. Puede existir también una situación de coacción, o una situación emocional que deje subsistente la posibilidad de aplicar una pena, pero con menor posibilidad de pena por existir una autodeterminación limitada en la persona. Es decir, las posibilidades y las variantes son muchísimas. Acá lo que estamos viendo es si la conducta es o no es antijurídica. En principio, la supresión de la vida por parte este, de una persona que tiene que estar dentro de las pautas del Código Penal. Y en este caso del médico, lo que tenemos que observar, es decir, el caso lo que tiene que
en el caso lo que tiene que darse, yo no recuerdo bien cómo terminó ni cómo se juzgó, pero tienen que darse todos los requisitos de la legítima defensa. Si hay algún requisito de la legítima defensa que se encuentra ausente, la conducta no puede estar justificada penalmente, ¿se entiende? Para eso vamos a estudiar legítima defensa. Para que haya legítima defensa se tienen que dar 3 requisitos que están en el artículo 34 inciso sexto, pero esto lo vamos a ver probablemente la clase que viene. Igualmente viene bien el ejemplo para ir entrando, para ir calentando motores sobre legítima defensa. Viene bien. Gracias, profe. Igual me interesó mucho la diferenciación que hizo usted sobre aquellas causas que son, o sea, que la ley debe tener en cuenta y lo que en ese momento una persona puede desatar en su accionar por el momento, ¿no? O sea, me gustó esa... Lógico. Pero eso también, eso Facundo, también está aceptado en la legislación y en la doctrina con las causas de inculpabilidad. E inclusive puede ocurrir que no haya una causa de inculpabilidad, pero que la persona tenga una pena menor. A ver, una persona a la cual le están robando. Bueno, lógicamente, cualquiera que le roban entra en una situación de adrenalina tratando de defender lo suyo. Ahora, sí, tal cual. ¿Cómo lo defiende? Es otro tema. Lo puede defender racionalmente o irracionalmente. Si lo defiende racionalmente, la conducta seguramente va a estar justificada. Ahora, si la defensa es irracional, es decir, sale de los parámetros de la ley, bueno, acá puede haber una situación de inculpabilidad también, o de disminución del castigo. Es evidente que ha habido una situación de agresión a la persona, y si es una agresión armada, como en el caso del médico, creo, si es con un arma, ha habido también una agresión no solamente a la propiedad, sino también a la vida y a la integridad física. Por eso hay que ver bien el caso, no se puede generalizar. Acá lo que estamos haciendo un poco nosotros es teoría general de la antijuridicidad, que son situaciones a tener en cuenta. Es decir, en este caso que nosotros acabamos de ver, no hay una situación pura de acción lícita o ilícita. Es decir, los dos tienen derechos. Los dos tienen derechos. Quizás tenga más derecho que hoy día, porque han cambiado las valoraciones, a defenderse la persona que es sorprendida que el marido que encuentra a su mujer o la esposa que encuentra a su marido en esta circunstancia. Las valoraciones han cambiado. Es decir, hoy no vale lo mismo, es decir, para la ley no es lo mismo hoy la situación de adulterio que lo que era antes. Hoy el adulterio no es delito, hoy el adulterio no es una causal de invalidez del matrimonio, y es más, hoy no da derecho a matar. Es decir, y yo cuando les digo esto, que parece una obviedad a la luz de nuestros días, se los digo porque en los códigos penales de 1886, el Código Tejedor, el derecho a defender el honor se extendía no solamente al marido, sino también a los hermanos y a los parientes que podían defender el honor sin consecuencias penales en estos casos. Quiere decir que ha cambiado mucho la valoración en nuestra sociedad. Y esto es algo que los jueces tienen en cuenta a la hora de resolver. Pero fíjense este otro caso, por ejemplo, ¿no es cierto? Supónganse que, esto es un ejemplo que trae Zaffaroni, supónganse que haya este ejemplo, ¿no? Supónganse que un oficial de justicia recibe un mandamiento. ¿Saben lo que es un oficial de justicia y un mandamiento? No. Bueno, un oficial de justicia, viene bien preguntar, es un auxiliar del juez, que tiene el deber de cumplir las órdenes del juez, utilizando la fuerza pública si es necesario. Por ejemplo, tiene el deber de embargar una casa, ¿viste? Y llevarse
secuestrar de esa casa las cosas que sean de valor para que los acreedores, ¿saben lo que es un acreedor? Alguien a quien se le debe dinero. Un acreedor inicia un juicio contra un deudor, lo embarga y logra el secuestro, por ejemplo, de un plasma, un televisor, o de las PC, o de las notebooks, o de los iPhone, o de los celulares, lo que fuese, cualquier cosa de valor. Pero ¿qué ocurre? En realidad, esta sentencia no es el mandamiento, es producto de una sentencia que constituye un prevaricato. Es decir, un juez corrupto dicta una sentencia de prevaricato. El oficial de justicia no sabe que el juez es corrupto. Hay una oficina de mandamientos y el oficial de justicia cumple su deber, va a la casa, secuestra, es decir, o quiere secuestrar algo, y el deudor, que no es deudor, sino que es víctima de un prevaricato de un juez, se opone a esto. Y en la oposición lastima al oficial de justicia. ¿Cuál de los dos tiene razón? ¿El oficial de justicia que quiso cumplir su deber o el deudor que se opuso al secuestro de las cosas que se querían llevar de su casa? Es decir, ¿cuál es la conducta jurídica y cuál es la conducta antijurídica acá? Bueno, claramente, en mi opinión, la conducta jurídica es la del deudor, porque objetivamente no tenía derecho el oficial de justicia. Él no lo sabía, es decir, desde el plano, desde el punto de vista subjetivo, todos tenían razón. Ahora, desde el punto de vista objetivo, el que tenía razón era el deudor porque ese mandamiento era un mandamiento ilegítimo. Desconocido esto por el oficial de justicia. Es decir, que el oficial de justicia no podía oponer una causa de justificación, como es el cumplimiento de un deber, frente a la legítima defensa de sus bienes que realizó el deudor. Ahora, esto no quiere decir que el oficial de justicia sea culpable de nada. No es culpable de nada. Él fue un instrumento de un juez prevaricador. Y su caso va a ser dirimido por una causal de inculpabilidad, como es el error de prohibición invencible sobre una circunstancia, sobre una causa de justificación. Es decir, no va a haber posibilidad de castigar al oficial de justicia. En última instancia, quien va a terminar con un problema va a ser el juez prevaricador. Pero lo que les quiero significar es que no puede oponerse causa de justificación contra causa de justificación. Y los terceros deben soportar la causa de justificación, la licitud del derecho. Es decir, perdón, profe, en este ejemplo, ¿el deudor actúa a sabiendas de que esta situación era una situación de prevaricato? En el ejemplo que usted dio recién. Y el deudor siente... O sea, se opone a que le retiren, no sé el ejemplo qué cosa era, pero él sabía, digamos, que era una situación de un delito. No, pero siente la injusticia del desapoderamiento. ¿Entendés? Es decir, él no sabía que había un prevaricato. No me quedó bien en claro el ejemplo. Si lo puede resumir y repetir. Sí, claro. Suponte, a ver, el oficial de justicia va a secuestrar un televisor. El deudor se opone y lo lastima al oficial de justicia. Entonces, el oficial de justicia inicia una causa por lesiones contra el deudor. El deudor dice, no, yo ejercí legítimamente mi derecho a defenderme y a defender mis bienes. Y prueba que se trató de una sentencia injusta de un juez. Bueno, tiene razón, defendió legítimamente sus bienes. Ahora bien, ¿qué pasaría si, por ejemplo, en el mismo ejemplo, la sentencia no fuera prevaricadora y la persona cree equivocadamente que cree que es una sentencia que constituye un prevaricato? ¿Qué pasaría acá? Se invertirían los términos. Es decir, quien tiene derecho, es decir, el derecho en este caso, actuaría de modo diverso. ¿Qué significa?
que el que tiene razón sería el oficial de justicia y el deudor podría incurrir en una causal de inculpabilidad, como es el error de prohibición invencible sobre una causal de justificación. Él creía tener derecho a defender sus bienes frente a una situación injusta y la situación no era injusta. Había una sentencia legítima de un juez, lo que pasa es que él simplemente le ignoraba que tenía una demanda en su contra. Ahora, va a ser difícil que frente a la autoridad legalmente constituida, con todos los requisitos, pueda argumentar una causa de inculpabilidad. Va a ser difícil. Bien. Vamos a continuar. Esto significa que, para resumir el otro caso, esto significa, en resumidas cuentas, que no puede haber causa de justificación contra causa de justificación. ¿Por qué? Porque hay una sola conducta lícita. O es lícita la conducta del oficial de justicia o es lícita la conducta del deudor. O es lícita la conducta del marido que agrede o es lícita la conducta del amante que se quiere defender. No puede haber dos conductas lícitas en este caso. Tendremos que, que ser tendremos que bucear un poco más en lo jurídico y en lo antijurídico en cada caso. Bueno, extensión respecto a los partícipes. Esto es muy, muy importante. Cuando un hecho es lícito, beneficia no solamente al autor, sino a todos los que participan en él. Es decir, cuando alguien se defiende y es asistido por un tercero que le acerca un arma para defenderse, la legítima defensa abarca tanto a la persona que se defiende como quien la asiste en la defensa. Esto no ocurre con las causales de inculpabilidad, que son individuales y no tienen extensión. Ustedes saben que en un hecho puede participar solamente una persona como autora, o puede haber, en el hecho pueden participar varias personas. Bueno, cuando participan varias personas de un hecho, hay que ver qué responsabilidad tiene cada una en el hecho criminal. Si estamos frente a un hecho justificado, todas son beneficiadas porque la acción lícita es la acción que permitió la defensa o que generó el estado de necesidad. Esto no ocurre en los casos de inculpabilidad, donde la acción beneficia solamente a quien esgrime, a quien invoca la inculpabilidad. Por ejemplo, no resultaría atinado que quien presta un arma a una persona que sufre un trastorno psicótico, sabiendo de la intención de esta de matar a otra, puede ser eximido de la misma manera que es eximido el autor. Es decir, a ver, en el ejemplo que acabamos de dar, alguien le presta el arma a un psicótico para que un psicótico cometa un hecho criminal. Aún cuando al psicótico esté eximido porque es una persona que no comprende, no tiene dimensión de tiempo y espacio, en estos casos, quien prestó el arma no va a ser eximido. No va a ser eximido. Lo mismo ocurre con los casos de error, de coacción, es decir, todos los casos de inculpabilidad, la eximente de pena solamente puede ser invocada por quien la ha sufrido, no por el resto de los partícipes. Esto está expresamente previsto en el artículo 48 del Código Penal, que prevé
que las relaciones, circunstancias y calidades personales cuyo efecto sea disminuir o excluir la penalidad, no tendrá influencia sino respecto al autor o cómplice a quienes corresponda. Quiere decir que, a diferencia de las causas de justificación, las causas de inculpabilidad solamente benefician a quien las sufre, no al resto. El otro principio que surge del principio de unidad del ordenamiento jurídico tiene que ver con las consecuencias civiles. En principio, no puede haber responsabilidad respecto de los hechos lícitos. Quiere decir que si hay una causa de justificación, no hay posibilidad de generar resarcimiento. Esto está previsto tanto en el Código Civil de Vélez como en el actual Código Civil. Recién yo les leí los casos donde no hay posibilidad de resarcimiento, que son los casos de las causales de justificación. Es decir, ¿qué es lo que nos quiere decir el Código Civil? Que cuando hay licitud, es decir, cuando no hay antijuridicidad, no hay posibilidad de resarcimiento. Lo que genera la posibilidad de resarcimiento es la antijuridicidad. ¿Qué es la antijuridicidad? Es el daño. Ahora, hay veces que el daño está neutralizado por las causas de justificación, que son las previstas en nuestro Código Penal y también en nuestro Código Civil. En el Código Civil, en el 1718, en el Código Penal, los artículos 34, inciso tercero, inciso cuarto, inciso quinto, inciso sexto y inciso séptimo del Código Penal, que prevén distintas causas de justificación. El cumplimiento del deber, el ejercicio legítimo de un derecho, autoridad o cargo, la obediencia debida, el estado de necesidad justificante, la legítima defensa propia de cualquiera de los derechos, y la legítima defensa de tercero, el artículo 34, inciso séptimo. Y por supuesto, la legítima defensa privilegiada, el artículo 34, inciso sexto, infine. Es decir, que en principio, sobre los hechos lícitos, no hay posibilidad de resarcimiento. Ahora bien, como decíamos antes, ya el 907 del Código de Vélez preveía que, no obstante la licitud de la conducta, podía haber situaciones que dieran lugar a la reparación por una cuestión de equidad con la víctima. Y lo mismo prevé el 1718 del Código Civil. Fíjense que ocurre esto cuando un tercero sufre lo que se llama consecuencias no deseadas de las acciones lícitas. Fíjense que lo que establece la ley. Dice, el tercero que no fue agresor ilegítimo y sufre daños como consecuencia de un hecho relacionado en legítima defensa tiene derecho a obtener una reparación plena. Sobre esto el Código de Vélez no preveía nada y hubo mucha discusión en doctrina sobre si debía o no haber reparación. Hoy la ley civil expresamente establece la posibilidad de reparación en estos casos. Y lo mismo ocurre en el estado de necesidad con recurrencia a la equidad. Esto es muy importante, es decir, entonces, el principio es que el hecho lícito no genera
posibilidad de reparación. Salvo estos casos. Esperen un minutito, por favor. Bueno, esto diferencia de las situaciones de inculpabilidad, donde sí hay posibilidad de resarcimiento. En las situaciones de culpabilidad hay posibilidad de resarcir. La acción es ilícita, pero inculpable. Vamos al ejemplo del médico paraguayo, que hablaba Facundo. Supónganse que la persona esta es absuelta, el médico, yo no sé cómo terminó el caso, pero es absuelta porque se considera que actuó bajo los efectos de un trastorno mental transitorio. O es absuelta porque por inexigibilidad de otra conducta, por una situación de coacción, lo que fuese. Esto no quiere decir que no tenga derecho las víctimas a pedir una reparación del daño, por la pérdida de la vida. Es decir, porque la acción pudo haber sido considerada ilícita por los jueces en atención a que se suprimió una vida por defensa de la propiedad, pero bueno, la persona fue declarada inculpable por estas circunstancias. En estos casos procede la reparación civil. Por eso, la regla es, vuelvo a reiterar, que respecto de los hechos lícitos, los hechos que no son antijurídicos, los daños no deben ser reparados, salvo los supuestos establecidos en la ley, que son los que acabamos de mencionar. Las situaciones de los terceros, en la legítima defensa, o las situaciones de equidad en el estado de necesidad. Y lo mismo pasaría en el ejercicio legítimo de los derechos. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Bueno, hoy vamos a terminar, con esto vamos a dar por terminada la clase, vamos a terminar un poquito antes hoy. Profe, Sí. si no es mucho inconveniente, me gustaría, si puede, hablar un ¿Quién es? poquito de ¿Quién es? Facu, Ah, de la sí. obediencia de vida, que es un tema un poco, o lo vamos a tocar en otra clase. No, lo vamos a tratar en otra clase. Pero vamos, si quieren podemos hablar un poco de obediencia de vida. Ya que para mechar un poquito, para no hacer, porque esto por ahí es muy teórico, todo lo que acabamos de hablar es muy teórico, y podemos hablar un poquito de obediencia de vida, 10 minutos de obediencia de vida. Bueno, la obediencia de vida es una causa de no punibilidad, de acuerdo al Código, prevista en el artículo 34, inciso quinto del Código Penal. Los autores actualmente discuten sobre si es necesario mantener o no esta causal de justificación. ¿Por qué? Porque por sus características, puede ingresar en cualquiera de las categorías analíticas del delito. Es decir, puede ser una causa de exclusión de la acción, una causa de exclusión de la antijuridicidad o una causa de exclusión de la culpabilidad, de acuerdo a las características del caso. Y esto tiene que ver con los requisitos
para que proceda la obediencia debida. Les aclaro que, pese a la mala fama que tiene la obediencia debida, por la ley de obediencia debida, la obediencia debida es una institución que se recepta en la legislación comparada, porque es normal que existan en la sociedad situaciones jerárquicas donde hay personas que mandan y otras que obedecen. Es decir, todas las instituciones militarizadas, por ejemplo, tienen personas que obedecen órdenes y otras que mandan a cumplirlas. Ahora bien, para que pueda invocarse la obediencia debida por parte de un subordinado, tienen que darse ciertos requisitos. No toda orden puede ser eximida es decir, no toda acción que implique el cumplimiento de una orden puede ser eximida. Para que pueda ser eximida por obediencia debida, deben darse ciertos requisitos. El primer requisito justamente es esto, que se dé en un orden jerárquico, donde haya personas que tienen que cumplir órdenes y otras que obedecerlas. Es decir, sería insostenible, por ejemplo, hoy, la obediencia debida en el matrimonio. Hoy hay igualdad o debería haberla, al menos desde un plano de vista jurídico, hay igualdad entre el hombre y la mujer. Esto no siempre fue así en la historia. Si ustedes observan la evolución del derecho, observarán que la mujer tenía muchas limitaciones con anterioridad a las reformas, a varias reformas legislativas. Bien, sería insostenible decir que en algunos casos hubo obediencia debida. Podrá haber otras circunstancias que lleven a considerar la situación de la mujer, pero no esta, no la de obediencia debida. Lo mismo pasa con los hijos. Hoy no puede sostenerse que la patria potestad sea una situación de obediencia debida. Hoy las relaciones de familia se sostienen o se conciben desde otro plano. La orden debe darse con las formalidades del caso, es decir, no de cualquier forma, sino con las formalidades con que suelen darse las órdenes. Por ejemplo, pongamos el caso del oficial de justicia. El oficial de justicia que cumple el mandamiento debe haber recibido el mandamiento formal del juez para ejecutar la acción. No cualquier mandamiento lo va a eximir. En las instituciones judiciales también podría invocarse estas circunstancias con los oficiales de justicia. O con la policía. La policía podría decir, bueno, en estos casos hubo obediencia al mandato judicial. Entonces, debe haber una relación jerárquica, debe darse con las formas, la debe dar la autoridad competente. Por ejemplo, un cabo puede recibir la orden de un general, pero no un general la orden de un cabo. Un juez puede dar la orden a un oficial de justicia, no un oficial de justicia la orden a un juez. Y por último, quizás el más importante requisito para que proceda la obediencia debida, es que los hechos no deben ser, los hechos que se realizan no deben ser atroces o aberrantes. Por eso no puede haber obediencia debida en los casos de tortura, en los casos de homicidio, en los casos de violación.
En estos casos no sería posible la invocación de la obediencia de vida como causal de justificación ni como causal de inculpabilidad. Esto es básicamente lo que yo les puedo decir sobre la obediencia de vida, que me parece que está bueno, Facundo, que lo hayas sacado, porque muchas veces son temas que nos quedan pendientes. La clase que viene vamos a hablar sobre legítima defensa y sobre estado de necesidad. Calculo que se nos va a ir toda la clase con legítima defensa porque es un tema extenso, aparte hay muchos tipos de legítima defensa, pero a mí me parecía importante que ustedes conozcan que hay interrelación entre el derecho penal y el derecho civil en el tema de la antijuridicidad. Y que el sistema de antijuridicidad hoy en el sistema civil es objetivo, porque no requiere dolo culpa como era en el sistema de Vélez, y material, se requiere un daño, un daño. Y si bien la antijuridicidad es una sola, el derecho penal impone algunos límites o algunas consideraciones que en esto pueden ser distintas al derecho civil. Porque si bien en el derecho civil, cuando hablamos de antijuridicidad subjetiva, objetiva, nos referimos a que, es decir, los autores se refieren a que no puede no haber culpa o daño, perdón, culpa o dolo, pero igual hay deber de reparar frente a un daño. En el derecho penal, lo que se entiende por subjetivo o objetivo en relación a la antijuridicidad es otra cosa. Nosotros lo vimos la clase pasada. Si la antijuridicidad subjetiva es la antijuridicidad donde los elementos, y aparte es distinto porque las consecuencias son distintas. En un caso va a ser la reparación y en otro caso va a ser la pena. La antijuridicidad subjetiva es la que lleva al autor del crimen o del delito a estar a conocer la antijuridicidad de su acción y del resultado de su acción. Lo ejemplificamos con el caso del muchacho que tira la piedra y no solamente rompe el vidrio, sino que salva la vida de su vecina. Acá, si nosotros tomamos una concepción de la antijuridicidad subjetiva, deberíamos decir que hay antijuridicidad. Y si tomamos una concepción de la antijuridicidad objetiva, deberíamos decir que no hay antijuridicidad porque salvó una vida. Es decir, el concepto de antijuridicidad objetiva y subjetiva es distinto al que se utiliza en el derecho civil. Pero esto no rompe el criterio de unidad del ordenamiento jurídico, que es otro punto. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, si no, vamos a dejar por hoy. Vamos a dejar por hoy, y la clase que viene vamos a seguir con legítima defensa. No sé si me quieren hacer alguna pregunta. Estos son temas interesantes, muy prácticos, en el sentido de que hay que conocer bien cómo se responde. Es decir, qué derecho asiste cuando se demanda civilmente a alguien en estos puntos. Y cuáles van a ser las consecuencias o no de un hecho ilícito en el resto del ordenamiento. Y para el resto de las personas que participan en un hecho, que era un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna inquietud. Bueno, siendo que no hay más inquietudes,
Nos veríamos entonces el lunes que viene con legítima defensa. ¿Les parece bien? ¿Se escucha? Bien, Karen, Tomás, ¿todo bien? Bueno, pues nos vemos entonces el lunes que viene. Chau, chau.